Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el día de hoy vamos a ver los datos adjuntos en tablas de Access 2016. Los datos adjuntos nos permiten almacenar varios tipos de archivos en un solo campo. Permiten almacenar tanto documentos como imágenes. Permite visualizar los documentos en el programa en el cual se crearon. Al adjuntar dos o más documentos en un campo, se crea una o más tablas de sistema y estas se utilizan en segundo plano para normalizar los datos. No se pueden cambiar el tipo de datos adjuntos cuando ya se hayan establecido. Lo que sí se permite es eliminar el campo como dato adjunto si cometimos un error al seleccionar ese tipo de datos. Permite adjuntar un máximo de 2 GB. El tamaño de cada archivo no puede superar los 256 MB. Y el número de datos adjuntos se va incrementando a medida que se van insertando. Entonces, ¿cómo hacemos para crear un dato adjunto en un documento, en una tabla de Access? Vamos a la tabla, en este caso es empleados. Allí nos ubicamos en la vista de diseño y en el último campo le damos el nombre de documentos y aquí seleccionamos datos adjuntos. Y como pueden observar, tiene dos propiedades. Una que es el título, que puede ser el mismo título que le dimos en el campo, y si es requerido sí o no. Luego de que ya lo hemos adjuntado, aquí podemos ver que dándole doble clic en el campo, podemos eliminar ese campo. Otra forma de crear ese documento adjunto, ese campo de documentos adjunto o de datos adjuntos, es en la vista de hoja de datos. Damos clic en la última columna que se encuentre libre y seleccionamos datos adjuntos y nos crea igual el mismo dato, el mismo tipo de campo de datos adjuntos. Entonces lo vamos a eliminar este último para solamente tener el que creamos inicialmente. Luego de que ya hemos creado nuestro dato adjunto, vamos a insertar un documento. Entonces, ¿cómo hacemos para insertar un documento? Le damos doble clic en la celda de nuestro registro, de nuestro primer registro. En este caso es Francisco, y le damos a agregar. Al darle a agregar, él nos abre nuestra carpeta nuestras carpetas donde tenemos nuestros archivos, y podemos seleccionar el archivo que queramos. Hagan de cuenta que esta es la hoja de vida de la persona, del empleado. Seleccionamos y damos a abrir. Si quisiéramos agregar otro documento, vamos nuevamente en agregar y seleccionamos otro documento. En este caso voy a agregar un documento de Excel, y así ya hemos ingresado dos documentos. Al ingresar los dos documentos le damos a aceptar y él nos muestra que ese registro tiene dos documentos adjuntos. Hagamos lo mismo con el otro registro. Podemos hacerlo de dos formas, una con doble clic, otra es con clic derecho, y vamos a adjuntar datos adjuntos, administrar datos adjuntos. Le vamos a agregar, igual seleccionamos un documento, agregamos una imagen en este caso y agregamos el documento Excel, y allí ya hemos creado tres documentos para ese registro. Hemos adjuntado tres documentos para ese registro.
Ahora, ¿cómo hago para visualizar esos documentos? Entonces, ya los tengo adjuntos. Doy doble clic nuevamente en el registro, en la celda, y allí me abre nuestra ventana de datos adjuntos. Selecciono el documento que quiero mostrar y le doy a abrir. Él me abre el programa en el cual se creó ese documento, y allí yo puedo ver la información del documento que tengo adjunto. Cerramos el documento, abrimos el otro. Hay dos formas: una es a través del botón de abrir, o si no, dando doble clic en el nombre del documento, y él me abre igualmente el documento que tengo allí. Aquí hay otros botones que quiero que veamos. Agregar, que es el que ya vimos, que es para agregar los archivos. Quitar, si yo deseo eliminar un documento, entonces lo selecciono y le doy quitar, y ya me lo quita de nuestros documentos adjuntos. Guardar como me permite guardar el documento seleccionado en otra ubicación. Aquí tengo seleccionado el documento, lo doy guardar como, y él me abre las carpetas para poder guardarlo en otro lugar, ya no en el mismo documento que lo había guardado inicialmente. Y guardar todo nos permite guardar todos los documentos adjuntos en una nueva ubicación. Tiene el mismo principio que el anterior. También me permite cerrar o cancelar las operaciones que yo tengo allí. Le doy a aceptar y me quedó un solo documento adjunto para este registro. Abramos el segundo registro, y aquí voy a abrir el documento, donde doble clic. En esta ocasión voy a hacerle una modificación, a escribir algo ahí, y le doy cerrar, y me está diciendo que si deseo guardar los cambios, le digo que guardar y acepto. Al aceptar, me está diciendo: los cambios realizados en los documentos adjuntos, mi primer libro.xlsx, que es el nombre del documento, se han guardado en un archivo temporal del disco duro. ¿Desearlo guardar las actualizaciones de la base de datos? Entonces le dijimos que sí, para que me guarde los cambios en la base de datos. Si le digo que no, él me los deja en un archivo temporal en el disco duro. Digámosle que sí. Abrimos nuevamente el documento, mi primer libro. Abrimos nuevamente, el libro. Ya allí podemos ver, nos ha quedado el cambio que le hemos hecho. Entonces podemos también editar los documentos que tenemos adjuntos, siempre y cuando el programa en el cual se creó se encuentre instalado en el computador en el cual estemos viendo los documentos. Con esto ya hemos dado por terminado el tema de documentos de datos adjuntos en tablas de Access 2016. Se pueden crear datos adjuntos para informes y para formularios, el cual los veremos cuando estemos viendo esos temas. Les agradezco su atención al presente video, y no olviden seguir el canal, seguir los videos de Access, que vamos a seguir subiendo temas referentes a este programa. Les agradezco su atención y hasta pronto.